Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a un programa más de Haciendo Negocios Sin Fronteras con su amigo Mario Ortiz. ¿Cómo estás, mi Sergio? Un jueves más. Un jueves más, servidor Sergio Nava. Hoy tenemos programa de lujo, doble de lujo. Así es, súper lujo. Así es, exactamente. Con nuestros grandes invitados. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación, un placer estar en convivencia con su audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Claudia Guzmán y nuestro amigo. Muchas gracias por la invitación nuevamente y estar contigo, Claudia. Gracias, colega. Muchas gracias. A ver, le vamos a pedir un poquito a Claudia Guzmán que nos platique un poquito de su desarrollo profesional. Yo sé que es muy interesante, es muy largo, pero danos algo breve. Breve. Presido el Instituto para el Desarrollo Democrático y Competitividad en su región. Soy presidenta regional para América Latina y el Caribe. Y justo esta organización tiene pues el propósito de poner en práctica nuestros conocimientos y la propuesta que desde ahí hemos realizado. Mi primera formación es diseño gráfico, luego estudié grafología, religiones del mundo, me certifiqué como coach de negocios y actualmente estoy estudiando la maestría en Derecho. Previamente había hecho estudios de administración pública. Todos estos abanicos justamente es parte de lo que pongo en el contexto de los modelos y del diseño que hemos desarrollado desde el instituto para hacer propuestas multidisciplinarias y en relación con todas las disciplinas que es posible generar una palabra clave que seguramente también aquí mi colega abrazará, que es el desarrollo. Cómo podemos poner todas estas piezas hacia la consolidación de una estrategia del desarrollo y cómo puede ser posible que esté en relación con la cultura democrática y el sector empresarial. Eso es parte de la dinámica que desde allá estamos realizando. Excelente, qué interesante y muy variado tu conocimiento, ¿eh? Sí. Conjuntarlo debe de ser todo un reto. Pues no sé que conoce de chile, mole y pozole. Fíjate que a mí me preguntan, ¿qué no sabías qué querías en la vida? Y yo, no sé, claro, lo que pasa es de que me considero, antes me consideraba una traductora, porque traducía, por ejemplo, una idea a una idea de un boceto o algo a una imagen concreta, desde la psicología, desde una conducta, cómo podía transformarse a la explicación de una situación del desarrollo emocional, ¿no? Y cómo nos impacta como personas. Como coach, cómo generar una estrategia de una idea a un logro, pero que se convirtiera en una idea de negocio resuelta. Y bueno, ahora en la administración pública, ¿cómo ponemos las ideas de un interés colectivo a una solución pública? Entonces, era cómo podía hablar con los dos sectores, tanto con el de la necesidad como el de la satisfacción de la misma, y generarles la solución. Entonces, ahora ya, desde esta vinculación, pues me considero como un puente que puede estar en vertebración y articulación y ser este instrumento pontífice, ¿no? O sea, solamente lo que se atraviesa es lo que te une y eso es lo que estamos haciendo, uniendo sectores, intereses colectivos hacia una solución pública desde diferentes disciplinas. Qué interesante, y aparte de unirlos y poder hacer puentes entre ellos es complicado. Sí, claro, digo, haciendo como esa red en donde todos los participantes tienen un objetivo común, ¿no? Que puede ser gobierno, que puede ser la academia, que puede ser empresarios, que pueden ser 1001 organizaciones, y buscar ese interés común está padrísimo, ¿no? Bastante, qué interesante. Sí. Pues el punto convergente es la buena administración, y la buena administración es la pública y la privada. Ahí es donde viene el otro punto, ¿no? ¿Qué tiene que ver la administración pública en el desarrollo de todas estas capacidades y en dónde se pueden aplicar? Y nosotros lo hacemos para generar competencias ciudadanas, para generar metodología, investigación aplicada a la toma de decisiones, tanto públicas como privadas, como el sector empresarial puede conocer o tener contextos de seguridad, de inversión, de desarrollo en los países en donde tenemos instaladas ya oficinas de representación, que nosotros nacimos, el IDECO nace en México, pero actualmente ya tiene una cobertura en otros países, en relación justamente porque encontramos esta posibilidad de cómo resolver estos problemas y generar las soluciones públicas desde la participación ciudadana. Nos comentabas que también tienen representación por ahí en Centroamérica, y por eso aquí invitamos a nuestro buen amigo Rafael Burgos. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Rafa, cuéntanos un poquito.
Bueno, a diferencia de la semana pasada que lo llevamos más al texto profesional, al texto personal con anécdotas, ahorita lo vamos a llevar a lo que es la práctica, ¿no? Yo creo que el habernos encontrado con Claudia es muy interesante porque para que haya un crecimiento en Centroamérica, donde el 75% más o menos son jóvenes de 15 a 60 años, necesitamos integrarlos, y la única manera de integrarlos es que tanto el sector público como el privado hagan su chamba. No que vayan en caminos separados, que estarás de acuerdo, Claudia, hasta ahorita no se ha podido llevar, cada quien lleva agua para su molino, y tenemos esos jóvenes allí en Centroamérica que ellos tienen necesidades, y si no empezamos a darles herramientas, esa gente va a emigrar y se va a volver un problema social, si no es que ya se volvió. Ya es problema social, ¿no? Y vuelvo a repetir, eso no se va a arreglar plantando arbolitos ni con jóvenes haciendo el futuro, ¿no? Excelente. ¿Tú cómo ves, Claudia? Es la buena administración, tanto como lo decía, ¿no? Es pública y privada, y garantiza justamente la sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? No son medidas paliativas de maquillaje social. La buena sustentabilidad es realmente generar condiciones que garanticen los recursos para esta y las futuras generaciones. Y dentro de lo que nosotros hemos planteado es que estos recursos son ambientales, económicos, sociales, que generen condiciones en donde las personas quieran estar en sus estados, quieran en sus países y en sus regiones, porque no solamente estamos hablando de un solo país. Hoy tenemos que mirarnos desde una perspectiva global y cómo lo hemos logrado justamente, ¿no? Como tener planteado un objetivo. Y una de estas maneras que lo hemos podido vincular es generar metodologías que estén alineadas al objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, estas medidas de cómo aterrizarlas y cómo hacerlas concretas, cómo hacerlas prácticas, y no dejarlos en una teoría, o como yo les digo, ¿no? Ya esta parte del exceso de análisis, pues lo único que va a generar es una parálisis, ¿no? Entonces, ya no podemos estar en una retórica de qué es lo que está pasando, qué es lo que falta, qué es lo que no tenemos, ya eso creo que está por entendido, y lo que ahora requerimos es activar la economía, generar condiciones de equidad. Equidad quiere decir que también todas y todas tengan las oportunidades de desarrollo en sus comunidades. Y el sector empresarial puede ser un agente que active estas condiciones en relación con el sector público, que son las autoridades, y sobre todo, bueno, pues entendiendo todo un ecosistema, no nada más es un análisis de qué sucede en un contexto, sino cómo lo hacemos desde lo local a lo global, y que estemos en beneficio de todas las estructuras que intervienen en los diversos procesos, ¿no? Claro, porque yo creo que nadie quisiera salirse de su casa, de su lugar, de tu localidad, de tu país, ¿no? Si hay oportunidades dentro de tu país, pues te quedas. Sí, claro. ¿No? ¿Tú cómo ves, Rafael, el empresariado en Centroamérica? Mucha gente emigra de Centroamérica y de México por falta de oportunidades. ¿El empresariado cómo está? Por supuesto, emigra por falta de oportunidades, y principalmente creo que no hemos logrado una integridad. Se ha hecho el pueblo a Panamá, y desde entonces se siguen haciendo programas, pero se toman medidas a nivel político. Que no siempre son las correctas. No siempre lo mismo, no es lo mismo ser cantinero que ser borracho. Y ese es el problema, ¿no? O sea, la voy a aplicar. Cada uno el borracho ya la aplica. Cada uno lo toma, y lo que dice Claudia es totalmente tenemos, y atacamos el problema cuando ya están en la frontera, o cuando ya los vemos que están llegando a Estados Unidos. Pero ese programa tuvo un origen. Sí, y eso se ha vuelto un negocio negro. O sea, yo hablo desde el parte ahorita no político, el parte de vista social, que me ha tocado ver gente que le cobran $2,000 y los bajan en Perisur. O sea, y el gobierno lo sabe, porque están las mismas autoridades, todo, y sin embargo el gobierno dice: yo no hago nada porque yo hice mi parte, y la iniciativa privada no es mi problema, y estamos en eso, ¿no? O sea, un frontón donde no aterrizamos las cosas. Tú lo que dice Claudia es totalmente, ya basta, tomemos medidas radicales y hagamos algo, y sobre todo dejemos
nacionalismo, es que yo soy de Guatemala, tú eres de Honduras, es un problema en conjunto, no de manera individual. Hay que verlo así. Sí, claro. Igual que cuando hemos hablado, tú lo ves, Sergio, tú lo has oído, Mario, cuando hablamos de cómo hacer negocio en Centroamérica, hay que ver como una misma región, es lo mismo, porque no solo donde le está pegando a México, Costa Rica tiene el mismo problema con migración, y lo tiene muy fuerte, ¿sí? Dominicana lo tiene con Haití. Están pegados. Están pegaditos. Entonces, no es de que ya llegaron a la frontera, ay, mira, es que tenemos este problema, ¿quién los está trayendo? ¿Cómo están pasando? Yo creo que ahí es donde volvemos a repetir, en la iniciativa privada y pública, tenemos que dar estímulos para que la gente, crear las condiciones para que la gente no emigre. Que se quede. Que se quede. Y algo interesante que dijo Claudia es que la gente quiera estar. Sí. Entonces, finalmente, ¿quién va a querer estar si sus necesidades básicas o primarias no son cubiertas? Claro. ¿Quién va a querer estar? Sí, no, pues ahí es cuando la gente se avienta a todo. Es que no tengo nada que perder. Exacto. ¿No? Porque no tiene esas oportunidades. ¿Sí? O necesita mucho que ganar, es decir, el cuidado de sus familias, las condiciones de seguridad que debe preverles y proveerles, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro, tienen que llevar alimentos a su familia, ¿no? Entonces, pues te vas a todas, ¿no? Para tener eso. Sí. Y algo importante que señala Rafa y que nos ha abierto ese panorama es no ver a Centroamérica como unas entidades completamente independientes, sino verlo como una región. Para hacer negocios, para atacar problemas, es verlo como una región. Porque tienen problemáticas muy similares, ¿no, Rafa? Sí, desgraciadamente se ve como si fueran partidos de fútbol, ¿no? Yo soy local, tú visitante, y yo pongo mis reglas, y todo se resuelve a nivel político, por decirlo, y no veo yo, hasta este momento, salvo Claudia me diga, una solución a corto plazo, al menos que no se tomen medidas de raíz. No sé qué piensas, Claudia. Yo creo que todo se hace por razones, motivos y causas. Y hay que atender a estas diversas causas para dar las condiciones que genere que las personas que están en las diversas situaciones país, porque son situaciones país, puedan formar parte de las soluciones, porque esa es otra de las cosas. Entiendo también lo que tú señalas en la cuestión política, pero justo hay que acotar lo que hoy necesitamos dimensionar, que el desarrollo no solamente tiene que ver con lo que sucede en materia o social o económica, sino es un gran contexto de dimensiones donde está abordado el desarrollo económico, el desarrollo social, el institucional y el ciudadano. Desde estas perspectivas es importante que podamos abordar que son soluciones a nivel global y que las condiciones deben ser acuerdos y tratados nacionales e internacionales, porque efectivamente, sí, los problemas son muy similares y no nos vamos a ir muy lejos. La pandemia trajo condiciones de reactivación económica que nos exigen que las juventudes, por ejemplo, encuentren una profesionalización a carreras o aspectos de trabajo donde no les era posible por las condiciones de confinamiento. Entonces, esas tipos de soluciones que se tienen que generar deben de partir del sector privado, del sector público, como bien señalas, ¿no? O sea, esta parte de... Pero la pandemia, aparte de todo, nos demostró que nos jaló tantito la cobija y nos dio frío. Demostró que no hay el sector salud, que es un fundamento básico, digamos que es la educación, la seguridad y la salud son elementos básicos del hombre. No estábamos preparados y no lo estamos. ¿Sí? Esa es la situación todavía. Y creo que aquí hay algo que tenemos que empezar a no buscar culpables, porque cuando tú culpas a los demás de tu fracaso, es que has fracasado tú. Y dejemos de usar la tumba de Delore como la cuna del pueblo. Ese discurso ya no funciona. Los héroes que nos dieron vida, ya olvidémonos de eso. O sea, ¿sí? Y voy a poner algo lo que les comentaba. Tú vas y el de Guatemala te dice que México le robó Quintana Roo y le robó territorio. Va el de Honduras y dice que El Salvador le quitó territorio, estuvieron en una guerra por el fútbol. Costa Rica tiene el problema en Nicaragua,
por la parte esta del Puerto Limón, todo esto. Colombia, que le quitaron parte de Panamá, que era de ellos. Y Bolivia, problemas con Chile. Y Perú, y así nos la llevamos. O sea, ¿hasta cuándo vamos a trabajar como lo hacen los europeos? En una comunidad. Ahora veo que el presidente, con el debido respeto, dice, tenemos que hacer una comunidad. No, primero tenemos que tener las bases. Una que es dar seguridad, tener una aduana, que solo tenemos una sola frontera, cuando podíamos tener, que es Campeche, Chiapas y creo que el otro Tabasco, para con Guatemala, y podíamos tener un ordenamiento. Entonces, sí es algo problemático. Pero la frontera, la aduana que solamente está en uso en la frontera, Ciudad de Hidalgo. la de Ciudad de Hidalgo. Y es un cuello de botella. Así es. Y tú vas y ves cómo cruza la gente en sus balsitas, y al menos que el gobierno se tape los ojos y no los quiera ver, pero ahí está. Y ustedes dos como expertos, el tema de la Agenda 2030 que señala la ONU, donde sean metas y objetivos muy específicos en materia de sostenibilidad, ¿no lo ven un poco utópico? ¿Sí lo ven alcanzable? ¿Sí lo ven medible? ¿Sí lo ven realista? Claro, yo sí, de hecho, parte con las metodologías que tenemos en el IDECO, están alineados estos objetivos, y parte de los resultados que hemos concretado es efectivamente a qué objetivos estamos cumpliendo. Es ambiciosa una agenda de 17 objetivos, ¿no? Y aquí lo más importante es qué solución vamos abordando con cada programa, con cada metodología o con cada diseño de las diversas soluciones que nosotros planteamos. Y bajo qué ejes estamos trabajando, ¿no? Tenemos un programa justamente de juventudes, que es un programa de ciudadanía, que hacemos una convocatoria a nivel nacional donde se seleccionan a 4 juventudes. Este año vamos a seleccionar a 4 juventudes por estado, y se va a generar un concurso. Entonces, estos al final trabajos que se realizan con ellos van a derivar en seleccionar a 4 personas jóvenes en paridad, que es uno de los objetivos también de la agenda, el objetivo de equidad de género. Okay. ¿Y cómo hacemos para que los planteamientos que hacen, donde se resuelven asuntos desde la participación ciudadana, como son al acceso a la información, derechos humanos, inclusión, cómo sus planteamientos son acompañados por nuestra metodología, pero resuelven una solución o proponen algo desde la Agenda 2030? Por ejemplo, la Agenda de Inclusión, la Agenda de Educación, ¿no? Estos 17 objetivos, y de entrada, lo que se hace en las comunidades, lo que hacemos como empujar estas políticas de comercio exterior, tienen que ver con el objetivo de el aseguramiento de las instituciones y la paz. Esta es una agenda muy muy importante, y desde cualquier punto que lo abordemos ya estamos tocando uno de los indicadores y uno de los objetivos a resolver. Pero estarás de acuerdo, Claudia, que no hay acompañamiento. De repente, tú que estás en esto, cuando buscas a la gente te encuentras sola, o te desespera la gente que no alcanza a comprender lo que tú les hablas. Parece que les hablaras en griego. Que esa es otra, o no quieren comprender. O sea, no tenemos el problema que tiene Europa, hablamos el mismo idioma. Europa lo tiene, a veces digo, bueno, lo de África, pero llegan en francés, llegan en diferentes idiomas. Nosotros hablamos el mismo idioma, o sea, dice, tenemos esa ventaja. No estamos hablando de grandes dimensiones de territorio, estamos hablando 3/4 partes del territorio nacional. Pero ¿sabes qué es lo que se necesita? Si hablamos el mismo idioma, pero no tenemos los mismos significados. Y eso es aquí donde tenemos que plantear cómo alinear lo que estamos diciendo a que signifique exactamente lo mismo para todas las personas, ¿no? Yo hace poco decía, ¿por qué tenemos símbolos y signos que nos representan? Y aquí donde viene como esta parte de que tiene que ver el diseño gráfico, ya ve que sí tiene que ver el diseño gráfico y la comunicación en la política pública. ¿Cómo hacemos para que todas las personas puedan comunicarse desde la misma manera, ¿no? Si, por ejemplo, un árbitro le saca una tarjeta amarilla a un jugador, todo el mundo sabe que es una tarjeta amarilla, ¿no? No necesitamos explicarlo. Aquí, ¿qué necesitamos hacer? Simples las cosas, simple la política, simple la administración, y encontrar a partir de ello las soluciones
que favorezcan que todos los podamos comprender. Claro. Pero no necesitamos, cuando ya algo se explica, es porque sí. Hay algo, un Sí. elemento que no es claro, ¿no? Pero es que aquí está claro, ¿no? Los países que más crecen son los que se manejan en la legalidad. Y es algo que no se da en la región, ¿no? Y aquí cada país tiene su bar e interpreta las leyes a su manera, ¿no? Claro. Aquí sí Y a su falta que- conveniencia. a su conveniencia, ese es el problema, ¿no? O sea, y entre más claro es el mandato, mejor la ordenanza. Y no es porque sea rollo o paja. No hay esa situación y a veces pienso que no hay la disposición de querer hacerlo. Oye, Rafael, te iba a preguntar ahorita, dentro de la región, que es Centroamérica, ¿hay mucha diferencia en leyes en cada país? Una, y dos, ¿qué tal se llevan entre ellos? Fíjate que en cuanto a leyes no tenemos diferencias sobre Estado, solo Panamá, porque Panamá es muy parecida, no soy abogado, pueden estar tranquilos. Se pusieron así, luego, tranquilos. Porque Panamá, su ley, cuando llegaron los Estados Unidos a tomar el canal, Ujú. cambiaron la constitución y tienen la constitución muy americana, anglosajona. Ok. Ujú. Nosotros no. Ujú. Nosotros nuestra constitución es en base a lo que es que acuérdate, cuando vino ya la revolución, ya vino ese tipo de cosas, tenemos una revolución, una constitución la misma que tenemos hasta Costa Rica, es muy semejante en cuanto al derecho comparado. El problema es que es la aplicación que se hace en cada lado, porque la ley tú te pones a ver en todos lados, de México a Costa Rica es muy similar. Ujú. Ok. Es esa, no creo que sea, el problema es que ley dada y no supervisada se la carga todo el mundo. A mí me parece incluso que La son tiznada. más accesibles los protocolos de formalización de empresas o de asociaciones Ujú. en Costa Rica, en Ecuador, en Dominicana. Por lo pronto, por ejemplo, no te exigen un capital, sí te exigen una administración, un consejo de administración, una estructura orgánica, un diseño de gobierno corporativo, que justo lo hace mucho más fácil el trabajo hacerlo desde el principio, ¿no? Ujú. En otros países. Claro. Y me parece que eso también facilita que haya políticas conjuntas, porque no se pelean las normatividades, Ujú. sino se pueden flexibilizar con contextos muy semejantes, y Ujú, las ujú. negociaciones pueden ser muy comprensivas y comprensibles dentro de este contexto. Y la semana pasada hablábamos de eso, Claudia, de que México firmó tratados de libre comercio con la región y o sea, hay que ver cómo está el tema de la migración, Ujú. que se firmaron los tratados de libre comercio desde, creo que de Costa Rica fue en 94 hasta la fecha, y de No qué se sirve? aprovechan. No se aprovechan cuando las exportaciones a México en la región son del 1.6% y ha ¿Por qué? venido para abajo. Porque finalmente siempre vemos para hacer negocios hacia el norte, no vemos nunca hacia el sur. Y aparte todo, las condiciones en carreteras, en vías de comunicación, los americanos te la funcionan. Ujú. Entonces, es aquí que de repente es que yo me dedico al comercio, yo me dedico a la parte política, lo que dice Claudio, o sea, no hay esa vinculación, lo que ella dice conoce bastante, pero aquí lo que le hace falta es, no sé, Claudia, si no un eje o alguien que tenga la autoridad para poner orden. Pero está complicado, ¿no? Pues, ¿cómo le puedes hacer? Pues ya con tantas regiones. Sí, eso pregúntaselo a Claudia. Pues eso es parte de la naturaleza y el éxito de IDECO, que Ajá. ha podido que justo se ha vuelto de alguna forma ha podido interactuar y vertebrar con organizaciones, con instituciones, que se ha Ujú. convertido en una organización internacional que ha generado identificar entre los contextos sociales, económicos y políticos cómo establecer estas rutas de comunicación y de negociaciones, porque sí, como tú dices, es importante generar estos climas de acuerdos y de resoluciones que faciliten y vuelvo a la palabra, ¿no? a la activación, Ujú. a cómo dinamizamos no solamente los aspectos comerciales, Ujú. sino las condiciones que nos garanticen que todas las personas tengan los resultados financieros, económicos y sociales que exige, y que además están en posibilidades. Nuestros países tienen, por ejemplo, Costa Rica, pues es uno de los países con mayores reservas naturales de la región. Claro.
pero es que también viene de raíz. Costa Rica fue colonizado, no fue conquistado. Ojo, Panamá no fue conquistado, realmente estaba el Darién y había poca gente, y lo que fue colonizado por los americanos, se lo quitó. Ya sería ver un poco las raíces del caso. Pero aquí el tema, vuelvo a lo mismo, es la situación de que no hay educación, y si no hay educación no vamos a poder crecer. Y no hay una educación, no estamos haciendo nada para poderla. Tenía ahorita y quería hacer un comentario, bueno, y porque yo ya tengo 35 años viajando en la región y los problemas siguen aumentando, no es que vayan para atrás, siguen aumentando. No se resuelven. No se resuelven. Entonces, ahí presidentes van, presidentes vienen, y no estamos resolviendo las cosas, ¿no? ¿Y cuántas ONGs hay, no? Yo supe que en Guatemala en su momento una ONG aprobó a Rigoberta Menchú, para darnos un ejemplo, y le dio en el presupuesto y por equivocación se lo dio doble vez, dijo, pues yo ya no lo regreso. Verídico, así fue. Entonces, sí, o sea, imagínate, o sea, aquí ni Rigoberta Menchú ni si vive pobre, ¿no? O sea, la pregunta es doblemente bien. Doblemente bien. Y los recursos, yo pienso que si seguimos regalando, no sé, Claudia, tú conoces mejor este aspecto, yo estoy más en la parte comercial, regalar dinero es como dar certificados de secundaria a alguien que no sabe leer. Claro. Sí, los programas sociales, como les digo, son medidas paliativas. Hay programas sociales muy bien estructurados, muy bien fundamentados y que generan resultados. También es importante tener estas políticas sociales, pero no paternalistas, que son dos cosas diferentes. Muy diferentes, porque uno cumple con objetivos, con mediciones, con evaluaciones, y el otro no las tiene, por eso son paternalistas, ¿no? Yo quiero señalar algo en razón de este planteamiento que haces, porque tiene que ver con los criterios de evaluación, monitoreo y de control. Y cómo la ciudadanía tiene confianza en qué autoridades, lo que es Panamá, Costa Rica, Ecuador, sus organizaciones o sus formas de gobierno están en razón de la confianza que estiman en sus autoridades. Por ejemplo, vuelvo a salir el caso porque de verdad que es uno de los, creo que las democracias más consolidadas y que le salen muy bien las cosas a Costa Rica, que tiene una autoridad electoral que se llama Suprema, porque se encarga del registro civil, de las propias elecciones, y no solamente resuelve los aspectos de carácter electoral, sino los que tienen que ver con aspectos de la administración pública, ¿no? Entonces, eso dota cuando se respeta la autonomía de las organizaciones, de las instituciones y de las formas de gobierno, eso genera también un clima de estabilidad. Bueno, y mente a Uruguay, tener su contexto, mente a Uruguay. Es que aquí el problema es que en la región se le exige más a un equipo de una selección de fútbol que a sus gobernantes. Pues igual, pregúntale a Argentina, ¿no? Sí, de verdad, o sea, la gente se sabe la alineación de los partidos, pero no se sabe quién es su presidente. Claro. Y muchas veces yo lo he dicho, les pregunto, oye, ¿quién es el presidente de Guatemala? No sé, ¿quién es la de Honduras? No sé, ¿quién es el de Costa Rica? No sé, pues es problema de ellos. No es problema, porque nos está pegando. Y vimos como lo de las embajadas. Llega gente que llega por premio político, no llega gente con conocimiento, que ojalá Claudia la hagan embajador. Pero creo que haría mejor labor. Sí, haría mejor labor, sí, Panamá haría mejor labor, pero no hay esa situación. Empezando, bueno, tú lo has visto, no sé si ustedes les ha tocado a ti, Claudia, cuando llegas dices pasajeros de Centro y Sudamérica por acá, es totalmente discriminatorio el trato que recibimos. Y llega un gringo todo borracho, pasa como Pedro por su casa. Yo lo he visto. O estoy mal, Claudia, en esto de que llegas al aeropuerto y pasajeros de Centro y Sudamérica nos mandan hasta el fondo. Sí, bueno, es que justamente parte de lo que igualmente abraza la agenda la Agenda 2030, ¿no? Estas exigencias ya globales de la no discriminación, de la defensa de los derechos humanos como parte de estos mecanismos integrales de resolución de los problemas. O sea, no podemos decir, hay mexicanos
o en realidad ciudadanía buena y mala, ¿no? O sea, no podemos medirnos bajo una regla moral, pero más bien sí tener mecanismos de evaluación ética, ¿no? De qué se está cumpliendo y qué no. Y aquí viene un tema, Claudia, que me gusta, de una persona, que quiso sacar su visa en Honduras. Dice: usted que va a México, quiero ir a la Virgen Guadalupe. Pum, le negaron la visa. ¿Qué hizo la señora? Pues yo voy a ver a mi virgencita, y pasó de ilegal. Pues sí. A veces México es muy exigente en dar visas, ¿sí? Ese trámite de sacar una visa mexicana, no creas que es lo más fácil. Eso no lo sabía. Sí, es muy, o sea, entonces, ¿qué? Pues el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Por este lado me prohíbes, me lo vuelves difícil. Sí, entonces... Y a los ilegales hasta los escoltan. Claro, claro. Sí. Ahora, yo sé, no sé que tú eres contador, tú Mario, o tú lo sepas, Claudia, de que inclusive el gobierno ahorita en México está dando facilidades para los ilegales, ¿no? Que puedan tener trabajo. Yo creo que también es una política internacional en la cuestión de cómo generar estos espacios para que las personas como ayuda humanitaria, ¿no? Para que las personas migrantes pues también se resuelvan aspectos estructurales. ¿Qué aspectos me refiero? Pues los temas de salud, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién se va a hacer cargo de estos temas de salud pública? Entonces sí hay que hacer una política más sensible, o bueno, se está intentando. Claudia y Rafa, ¿el sueño de Simón Bolívar es alcanzable o no es alcanzable? Yo diría que la tumba de Loret sigue siendo la cuna del pueblo. Ok. Buena respuesta. Yo creo que hay que ver cómo se está haciendo. Yo creo que es tapar los ojos y no identificar lo que está pasando en la región, teniendo presidentes de menos de 34 años, con políticas de equidad y de paridad, que se estén generando condiciones donde, por ejemplo, en El Salvador, junto con Honduras y con Guatemala, se están generando un proyecto que ya tiene bastantes años y un convenio que tiene muchísima trayectoria, el proyecto Trifimio, donde las condiciones de la autogeneración de alimentos es una de las nuevas políticas. No creo que solamente se un tema de la libertad por sí misma, sino las condiciones que permitan que las personas gocen de los derechos en plena libertad. Y eso es otro tema, ¿no? Y por eso las dinámicas y las referencias de que están pasando a nivel en el mundo, ¿no? Una presidenta en Honduras. Eso lo acabas de decir muy bien, Claudia. Y ya Nicaragua tuvo presidenta, Panamá tuvo mujer presidenta, Costa Rica tuvo mujer presidenta. Sí, y nosotros todavía estamos en ese tema, ¿no? ¿México tendrá mujer presidenta? Sí, yo creo pero que no es, sabemos cuándo. No, sí. Correcto. Todavía nos faltan 2 años. Sí. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es tratar de dejar el patriotismo de todos. Cuando ves el fútbol, vas a la parte comercial, dicen: al mundial no vamos, para México le ganamos. Y eso lo notas ya cuando empiezas con un empresario a tratar de decir: mira, bueno, ya a tu país, los mexicanos voy, me divierto, si acaso voy a Cancún, pero no voy porque es muy problemático ir a sacar la visa, cuando yo ya tengo mi visa americana, viajo a Estados Unidos, que ya también, si tienes la visa americana, puedes ingresar a México. Pero a veces no vienen, desde que llegan nos mandan a un lado, el trato que recibimos, o sea, problemático. Y eso, no damos las condiciones para que la gente pueda pasar, ¿no? O sea, vuelvo a repetirlo por tercera vez. La gente que ya esté en Laredo, tuvo que haber, sabíamos que venían por ahí. Claro. Y ahora dice, que fue la gira presidencial, dice: ya los vamos a inscribir al seguro. ¿Y qué solucionamos? Sí, nada. Dijo, ¿cuántos? No me acuerdo el número, pero dijo que iba a meter al seguro social a varios guatemaltecos, ¿no? Sí, pero aún no tenemos ese número todavía. No tenemos el número. O ese problema... Bueno, sembrando vidas para El Salvador. Sí. O lo que le pasó a Costa Rica. Costa Rica también ha sufrido este tema de la migración. Ahora que vayas, de repente vino la pandemia y llegaba la gente: oye, no hay camas. ¿Cómo que no hay camas? Te lo puede platicar nuestro buen amigo Santiago. Y dice: oye, no, y ese es haitiano, y ese es venezolano, y ese es...
Y si no es nicaragüense. ¿Y nosotros dónde? Sí, es complicado, ¿no? Porque sí, Sí. ayuda O sea, humanitaria, pero los no de solo es casa, un- ¿dónde no- se quedan? Sí, no es un problema solo de México, es un problema contexto y viene delincuencia, y la delincuencia ahí se mete y todo. Rafa, ¿tenemos que quitarnos ese estereotipo de ser los hermanos grandes de Centroamérica? Por supuesto. Debemos integrarnos a ellos. Okay. Debemos integrarnos, y debemos de integrarnos, pero no en el discurso, en los hechos. Okay. Y coincido, no podemos generar discursos de estereotipos, de rangos o de tamaños o de diferencias. Y creo que necesitamos plantear una política global que resuelva los problemas desde esa dimensión, comprendiendo que tenemos que trabajar, como lo decimos en el IDECO, con 3 verbos: cooperación, colaboración y co-creación. Y hay que entender que la cooperación internacional no tiene que ver con tamaños, tiene que ver con resultados. Y los resultados tienen que ser desde todas las perspectivas y con todas las fortalezas de nuestros países, ¿no? Okay. Sí, tiene que haber voluntades y improvisaciones. Yo creo que la misma importancia que le damos a la frontera de Estados Unidos, donde mandamos gente muy preparada, se la tenemos que dar aquí al sur, a nuestra frontera sur, tener cónsules, embajadores que estén preparados, que conozcan, y no mandar a artistas de cine, mandar a políticos. Es que la realidad, no quiero decir nombres, pero en Guatemala estaba la esposa el esposo de una persona, ya no digo de qué estado de la República, y vean el problema, que nos metimos en Panamá para nombrar un embajador, se nos volvió aquello. ¿Se acuerdan que querían mandar una? Sí. Y todavía decían, no, es que lo tienen que aceptar. Dijo Panamá, ¿tú quién eres para decirme a quién tengo que aceptar o no? Somos políticamente incorrectos. Eso como Sí, nunca ese también. documento no fue nada. Nada grato. No, grato. Nada más. Así es, ¿qué se tiene que hacer? Vuelvo a lo mismo. Meter no políticos, gente como Claudia, que conoce, que sabe, y que te van a dar resultados. No gente que te va a dar fidelidad. ¿Quieres fidelidad? Cómprate un estéreo, ¿no? Interesante. Y ponlo en las mañaneras, ¿no? Sí, la verdad. Pero no estamos viendo eso, y yo espero que nunca se vean en la necesidad de tener una urgencia y recurrir a una embajada en la región. En la región. Sí, Una embajada mexicana. mexicana. Ajá. La de Costa Rica trabaja bien, muy bien, pero aún así no puede. Bueno, Costa Rica tiene una amplia infraestructura de consulados. Un parte de su éxito para el voto migrante es el despliegue de consulados en los diversos países que tiene representaciones. Es un modelo que hay que replicar. Bueno, Claro. el costarricense migra poco. El problema ahorita en Costa Rica en el caso fue que los jóvenes que ya votaron fueron los nicaragüenses que llegaron cuando la guerra civil, los que nacieron en Costa Rica llegaron La muchos primera generación. de primera generación y no tienen el nacionalismo que tiene un costarricense. Arraigo. El arraigo, esa es la palabra que tiene un costarricense, ¿no? No, pues qué interesante plática, Sí. pero ya se nos acabó el tiempo. Sí. Yo quiero Rapidísimo, empezar con agua. Colombia, decir que los ejemplos que tenemos Adelante. de Colombia. Ay, María, Platícanos. pues, ¿qué más? Bueno, lo que pasa es que Colombia es un referente en movilidad y en industrias culturales Ok. en el mundo, ¿no? O sea, es parte de lo que ellos supieron y han sabido también manejar situaciones bastante conflictivas a nivel región. Y creo que uno de los aspectos importantes es justo cómo han manejado los mecanismos de participación ciudadana Ok. para garantizar el ejercicio de presupuestos para resolver aspectos de seguridad y de corrupción. Ok. Eso es un gran tema. Hay un gran museo que tiene, cada año hacen un proyecto y que resolvieron justo un gran tema en esta materia de cómo atender y solucionar para garantizar la seguridad del pueblo. Y justo mañana viajas a Colombia. Ya estaría seguramente el jueves, Ajá. que estamos ahorita, ya estamos de trabajo. Ajá. Pero esto de participación ciudadana, mi opinión de Rafael Burgos, y me comprometo ante el micrófono, mi palabra, uno es prisionero de sus palabras.
Y yo creo que esto que habla de la seguridad ciudadana, todos estos, en México fueron como si tuviéramos unos comodines y los quemamos luego. Si juegas póker o algo, quemaste tus cartas luego. No los usamos para mecanismos realmente que fueran importantes. O sea, vamos a cancelar el aeropuerto porque el pueblo dijo que lo cancelamos. O sea, malbaratamos el sistema. Es complicado, sí, justamente no pervertir los mecanismos de participación ciudadana. Esa es la palabra, no pervertirlos. Iba a decir prostituirlos, pero no. Qué bueno que no lo dijiste. Con algo es virtuoso. Qué bueno que nada más lo pensaste. Sí. Con algo es virtuoso, hay que dejarlo así. Así es. Pues bien, a ver, ¿alguna última comentario que nos quieran dar, Claudia? Bueno, pues yo muy agradecida de estar con este equipo de trabajo. Es muy interesante cómo justo podemos coincidir en que la materia de los intereses de los países también están en relación con las soluciones locales, ¿no? Y cómo podemos diversas voces, con diversas actividades, con diversas perspectivas y formaciones, trabajar de forma colectiva a las soluciones, ¿no? Y hacer un análisis y platicarlo y discutirlo de una forma sencilla y simple, como decíamos. Claro. Excelente, Rafa. Yo cerraría, bueno, Claudia, un gusto. Gracias, como siempre, Mario. Gracias, Rafa. Yo cerraría con una frase, creo que es de Voltaire, tú que sabes de esto, que dice: poder no estar de acuerdo en tu manera de pensar, pero defenderé a muerte tu manera de opinar. Entonces, y aquí cuando piensas diferente, ya todo se torció. Excelente, pues muchísimas gracias. Yo creo que esto es para más programas. ¿Sí? Esperemos que otra vez venga, Rafa. Esta es la primera de muchas. Por aquí, Claudia, ¿sí? Una de muchas. Y ahí vamos cerrando temas bien interesantes siempre. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Mario. Nos vemos en la próxima emisión. Síganse cuidando. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Bye.